En el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy ponemos sobre la mesa un tema clave para la vida pública, la participación de las mujeres en los cargos de decisión y su papel en la atención institucional a otras mujeres. Hoy vemos cada vez más mujeres encabezando instituciones, diseñando políticas públicas y tomando decisiones que impactan directamente en la vida de miles de personas. Pero más allá de la representación, surge una pregunta importante. ¿Cómo se traduce esta presencia femenina en políticas, programas y acciones que realmente atiendan las necesidades de las mujeres? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición y en esta ocasión. Seguimos en el mes de marzo y seguimos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y de verdad que es muy grato para mí poder compartir este espacio con puras mujeres capaces, inteligentes, que además destacan por su función pública. Les vamos a dar la bienvenida, así que les invito a que me acompañen y a que les saludemos, agradeciendo por supuesto como siempre su presencia, su tiempo, porque sabemos que tienen mucha actividad, pero este tiempo que nos han regalado, créanme, también es muy valioso para poder llevar este mensaje a quienes nos siguen y nos acompañan en Sobre la Mesa. Así que, bueno, pues para mí un gusto y un honor, lo decía ya, compartir en esta ocasión de entrada con la maestra Cassandra Morales, directora general del Centro de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien pues es la primera ocasión que nos acompaña, pero una mujer a la que realmente admiro y me gustaría sin duda poder conocer mucho más a profundidad y estoy segura que esta es la oportunidad. Cas, ¿cómo estás? Hola Mara, buenos días. Pues encantada de estar con ustedes y con esta calidad de mujeres y un saludo a todo el foro. Gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos, maestra Cassandra. También agradecer, por supuesto, la presencia de la licenciada Dulce Camargo, que es subdirectora adjunta en materia penal del área jurídico penal del Centro de Justicia para Mujeres, una instancia que especialmente en los últimos días, también en el marco del 8M, pues ha compartido mucho de lo que se ha hecho. Hoy además Dulce en representación también de nuestra querida maestra Isabel Sepúlveda, que lleva pues la cabeza de este centro de justicia. Saludándote con el gusto de que nos acompañes, Dulce, ¿cómo estás? Gracias, Mara, gracias por la invitación y pues claro, reciban un saludo de parte de la maestra Isabel y aquí aportando nuestro granito de arena, con mucho gusto. Qué gusto, será muy interesante poder escucharte, Dulce, además muy joven, te vemos también en un Gracias. cargo tan importante, ya estaremos pues escuchando parte de lo que realizas. De este lado, agradeciendo también, por supuesto, la presencia de la maestra Oralia Arista Castelazo, actualmente encargada del Instituto Hidalguense de la Mujer y en representación, por supuesto, de la licenciada Katia, que en esta ocasión pues se encuentra por allí, a quien le mandamos además un saludo muy afectuoso de incapacidad, pero bueno, pues que esperamos pronto también poder tener por acá. Maestra Oralia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mara, por la invitación y un gusto de poder estar en el contexto y en el marco del 8 de marzo, comentando contigo y con tu público. Muchas gracias. Muchas gracias, admirable también sin duda el trabajo que se realiza en el Instituto Hidalguense de las Mujeres. Bienvenida, maestra Oralia. Además, agradeciendo la presencia también de Verónica Ángeles Cilia, directora de la revista Plétora Lex. Qué gusto que nos acompañes, creo que es la primera ocasión que estás con nosotros. Siempre es interesante en este espacio tener una perspectiva periodística y con la amplia experiencia que tienes, pues justo en este medio, en los medios de comunicación, con todos los años que tienes ya ejerciendo. Vero, será interesante poder escucharte y poder escuchar también a todas las grandes mujeres que hoy están con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Mara. Gracias al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por la invitación y pues esperemos que sea una mesa fructífera. Claro, así será, estoy segura, porque cuando hablamos de mujeres, hablamos de resultados y eso me queda clarísimo. Bueno, pues ¿les parece si iniciamos pues a platicar justo lo que mencionábamos hace unos momentos? Sabemos que en el marco del 8M recordamos cómo han sido décadas por las cuales las mujeres hemos trabajado para poder tener lo que ahora se tiene, para poder hablar de derechos, para poder hablar de equidad, hablar de justicia. Cada una de ustedes desde sus trincheras estoy segura que lucha por ello y que lo sigue haciendo día con día porque pues al final sí es parte de sus funciones, pero porque además pues lo hacen precisamente convencidas de que se puede lograr un lugar mejor, una ciudad mejor, un mejor estado.
Vamos a escuchar, pues, de entrada, para irnos poniendo también un poco en contexto, parte de lo que realiza cada una de ustedes, porque hablamos, podría parecer que de contextos distintos, pero al final todos llevan una relación que es el poder apoyar al sector de las mujeres desde las áreas en las que ustedes se encuentran. Así que, bueno, inicio nuevamente contigo. Cas, cuéntanos, hablamos pues de esta dirección que tienes a tu cargo, del Centro de Justicia Restaurativa. Platícanos un poquito qué es lo que se hace. Mira, el Centro de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo es parte de ese sistema de procuración de justicia para los hidalguenses a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es esto? Es para evitar llegar a un juicio. Los ciudadanos, esto está escalado a nivel constitucional, tenemos el derecho de optar por los mecanismos alternativos de solución de controversias en ciertos delitos. ¿Okay? Hay delitos que sí son susceptibles a optar por estos mecanismos, que es conciliación, mediación, junta restaurativa. ¿En qué consiste? Esto consiste de llevar y solucionar un conflicto a través del diálogo, y este diálogo me va a permitir lograr una reparación del daño para la víctima, pero también responsabilizando al infractor. ¿Okay? Es a través de en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así no lo permite legalmente, que es a través de una solución alterna, que es a través de un acuerdo reparatorio. ¿Cómo consiste o en qué consiste esta función? Es a través de un facilitador. Nosotros no tenemos ministerios públicos, ¿no? Porque luego realmente dicen ministerios públicos, ¿y qué vamos a hacer con el ministerio público? Nosotros como personal estelar dentro del Centro de Justicia Restaurativa, el personal es un facilitador. Este facilitador es una persona con expertise, con certificación, que va a permitir lograr ese diálogo, generar ese diálogo entre víctima, ofensor, y poder llegar a cabo esa reparación del daño a través de un acuerdo reparatorio. Ese acuerdo reparatorio debe de llevar voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, horizontalidad también. Entonces, y aparte tiene que ser aprobado por un ministerio público o un juez de control. ¿Qué es lo que me va a permitir este acuerdo reparatorio? Pues es extinguir la acción penal. Y con extinguir la acción penal es solucionar ese conflicto penal, esa carpeta de investigación que tenemos abierta en Procuraduría, la vamos a poder cerrar. Entonces, el acceso a la justicia, claro que puede ser pronta. Claro, no vamos a romantizar porque hay cosas que se pueden solucionar y cosas que no se pueden solucionar en el área, pero claro que podemos solucionar muchísimos delitos y que no necesita ese gasto económico, ese gasto psicológico, ese gasto emocional y personal también cuando vamos a un juicio. Es evitar llegar a un juicio y poder solucionar tu conflicto penal en esta área en un tiempo que puede ser, en verdad, en un mes o una semana, 2 semanas. Entonces, el acceso a la justicia en esta área es pronta. Entonces, ahí sí voy a hacer mi comercial, Mara, sí. Y es invitar a la ciudadanía a conocer ese derecho humano que tienen a nivel constitucional escalado, donde sí si es susceptible el delito por el cual o te están investigando o tú fuiste víctima, eres susceptible a llevar a cabo un mecanismo, pues te invito al Centro de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a que seas parte de solucionar tu conflicto a través del diálogo para que se te repare el daño y puedas cerrar tu carpeta y sobre todo generar esa cultura de paz que es lo que necesita el mundo entero, el país, Hidalgo, y vivir de la mejor manera. Y es que sin duda en ocasiones lo que nos falta es información, ¿no? El saber 100%. Que existen estas instancias, el saber a dónde nos tenemos que acercar y de ahí pues que a veces creamos que no existe algo que pueda resolvernos de cierta manera, sí, especialmente claro, cuando hablamos del tema de justicia o de los delitos que podemos llegar a ser víctimas. Bien, muchísimas gracias. Ya nos queda, por supuesto, que un panorama un poco más amplio. Ahora pasando contigo, Dulce,
Desde pues, el área jurídico-penal del Centro de Justicia para las Mujeres, sabemos que son muchas las acciones que se toman aquí, sabemos que es pues, para muchas mujeres el primer acercamiento o el acercamiento más directo que se tiene. ¿Cómo es que trabajan desde ahí? Bueno, el Centro de Justicia para Mujeres tiene una ruta integral. Esa ruta integral nos tiene varios servicios, ¿no? El primer servicio, desde que ustedes ponen un pie en el Centro de Justicia, es la atención inicial, que busca atención inicial, indagar de primera mano las necesidades básicas de una usuaria, su problemática, ¿no? Su presencia en el centro, a qué se debe. Posteriormente se les deriva a un área médica, si es que así se llegara a requerir, a solicitud de la usuaria y dependiendo de las necesidades que ya se han identificado. Y posteriormente se les canaliza a la instancia de psicología. En psicología, las psicólogas realizan una valoración de riesgo para identificar exactamente también abonar a esa necesidad de la usuaria. Una vez que se ha identificado ese riesgo, se traslada a trabajo social para que las trabajadoras sociales puedan indagar en sus redes de apoyo, ¿no? Que muchas veces pues, no es la familia como tal, sino ya se identifican hacia otras personas que pueden apoyarlas en estos procesos. Y finalmente, la punta de la ruta de atención es el área de jurídico. Tenemos dos áreas en jurídico, jurídico familiar y jurídico penal. En jurídico familiar se desarrolla lo que tiene que ver con guardia y custodia, pensión alimenticia, que se les apoya en llevar esos procesos. Y en jurídico penal desarrollamos todo lo que tiene que ver con el inicio de una carpeta de investigación, las gestiones de las medidas de protección ante el Ministerio Público y obviamente lo que viene, el seguimiento con la usuaria de trabajar con esa carpeta de investigación, explicarle de qué va el proceso penal, ¿no? A qué nos estamos enfrentando. Obviamente la finalidad del centro, también no omito mencionar el área de empoderamiento, que es el área donde a ellas les damos estas herramientas para que tengan una independencia económica, que obviamente es importantísimo para que ellas puedan hacer frente a este proceso. Y obviamente trabajamos de manera consecutiva con ellas, les damos citas para que vengan a dar seguimiento a sus procesos tanto en psicología como en jurídico. Nosotros tenemos la bendición, así lo veo yo, de que tenemos a la Procuraduría ahí con nosotros. Entonces, la finalidad del centro es justo eso, ¿no? Acortar los pasos de una usuaria para que dentro de una misma institución encuentre todos esos servicios. Entonces, trabajamos de la mano con la Procuraduría para el seguimiento de carpeta de investigación, apoyamos en la integración de esa carpeta y partimos desde el inicio de la carpeta hasta que se pueda llegar a una etapa de judicialización ante el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, pues es una misión bastante. Y me está encantando esta edición especialmente porque con todo lo que ustedes pueden enriquecer, vamos a poder llevar ese mensaje justamente a las mujeres que quizá puedan estar requiriendo saber a dónde acercarse por algún problema, situación que estén viviendo en particular. Entonces, el tener aquí a Procuraduría, al Centro de Justicia para las Mujeres, al Instituto de la Audiencia de las Mujeres, pues puede sin duda contribuir para que ustedes sepan con quiénes acercarse. Y aquí las tenemos además de primera mano. Gracias, Dulce, por ponernos un poquito también en contexto. Vamos a pasar de este lado con la maestra Oralia para que nos cuente un poco acerca del Instituto de Audiencia de las Mujeres, porque también me surge la inquietud, maestra, escuchamos lo que hace Cassandra, lo que hace Dulce, y desde el Instituto de Audiencia de las Mujeres me gustaría que marcáramos también o que me ayudara a marcar esa diferencia, porque también al instituto se acercan las mujeres, también seguramente requieren ayuda psicológica, médica, en materia de justicia o penal y demás. ¿Cómo trabajan en conjunto estas instancias para poder derivar o canalizar entonces a quienes les corresponde atender a cada quien? ¿Qué hacen en el instituto? Cuéntanos. Claro que sí, un poquito hablar sobre el contexto general de actuación del instituto. Nosotros tenemos como objetivo el impulsar la incorporación de la perspectiva de género en todo el proceso de política pública en la administración pública estatal y municipal. ¿Por qué? Porque una manera de poder favorecer que las mujeres tengan acceso a todas las oportunidades del desarrollo tendría que estar en que el propio proceso de gestión pública tuviera este enfoque de género. ¿Qué queremos decir con el enfoque de género? Cuando hablamos de mirar de manera diferente la condición de las mujeres, esto implica que la propia actuación del Estado, en el término de la operatividad de las políticas públicas, tendría que tener una mirada focalizada. O sea, cuando hablamos de un problema social, en particular el que se está abordando, el tema de la violencia, tiene un impacto completamente diferente para mujeres y hombres. Y aquí es donde la perspectiva de género se convierte en un elemento súper importante porque nos permite entender la violencia como un problema social,
y que esto implica de manera diferente a todas las personas. O sea, todas las personas de la sociedad lo podemos vivir de manera diferente y esto está determinado por el propio contexto en el que nos desenvolvemos, o sea, en el propio acceso a las oportunidades que hemos tenido para ir a la escuela, para tener un trabajo, para tener la posibilidad de tener alimento en la mesa, para poder tener, vaya, los 10 pesos para pagar el camión y llegar a la universidad. Entonces, el instituto, su objetivo primordial, independientemente de que atendemos la cuestión de la violencia con perspectiva de género y que nosotras tenemos la posibilidad en este momento de tener 28 centros activos, centros libres, en 28 municipios, en donde está personal coordinado por el instituto, en donde tenemos psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, y donde se hace todo un abordaje especializado a la violencia, y lo que atendemos es la violencia de género. También, si no tenemos como la atribución para la necesidad de las mujeres, tenemos la posibilidad de referir y de canalizar. Otro tema importante que me parece que hay que poner sobre la mesa tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Ya lo comentaba Dulce. Si las mujeres no tienen dinero propio en la bolsa, es complejo que puedan tomar una decisión en donde puedan ellas privilegiar su ser, su estar, su bienestar y el de sus hijas e hijos, por supuesto, ¿no? Entonces, desde el instituto estamos haciendo como tenemos varios proyectos para favorecer esto, donde se desarrollan habilidades en las mujeres, o sea, para que puedan aprender algo que a lo mejor ya saben, pero lo puedan aprender de manera un poco más formal, que puedan tener incluso el reconocimiento por alguna institución, y vaya, que con esa actividad que hacen incluso de manera gratuita, a veces puedan cobrar un dinero y tener un dinero propio, ¿no? Y el otro tema que también es relevante para el instituto es la prevención de las violencias. Y la prevención de las violencias, pues la hacemos en todos los contextos en donde nos podemos parar, donde podemos ir a hablar y decir que la violencia y que la desigualdad y la discriminación de mujeres y de las mujeres no es algo natural, donde es algo que ha sido construido socialmente y donde es algo que podemos cambiar. Sí, por un lado, en términos de la población abierta, en términos de el servicio público, servidoras y servidores públicos, pero también tenemos otras acciones en donde estamos impulsando la creación de redes comunitarias. Estas redes comunitarias tienen un objetivo específicamente dirigido a prevenir la violencia comunitaria e incluso yendo un poquito más allá el feminicidio. Este es un proceso súper importante que se hace con las mujeres allá en sus comunidades, donde ellas conocen las problemáticas que tienen y donde desde el instituto acompañamos en la identificación de liderazgos comunitarios que pueden ir favoreciendo una serie de acciones en esos grupos o en esas redes, pero que a su vez nosotras fortalecemos para que tengan esas habilidades de ir ante las autoridades y puedan demandar lo que están necesitando en ese momento o en su comunidad. Un acercamiento que pueda darse, digamos, de una manera más directa, sí, y ya ustedes fortalecer, respaldar, recibir también a quienes así lo requieran. Bien, maestra, muchas gracias. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa. Vero, regresamos contigo también. Ya escuchamos hace unos momentos a la maestra Oralia, escuchamos a Cassandra, escuchamos a Dulce, y bueno, pues es importante sin duda ahora desde tu perspectiva periodística también pues hablar de estos avances, porque sin duda vemos grandes avances con el paso de los años en cuanto a la función pública de las mujeres y en cuanto al ejercicio por la búsqueda del bienestar y de los derechos que ahora tenemos, ¿no? Y que sin duda también hay un camino largo todavía que recorrer, pero ya algo se ha avanzado, seguro. Te escuchamos, ¿te parece? Regresando del corte, vamos rapidísimo a la pausa y volvemos aquí a Sobre la Mesa. No se vayan. Estamos de regreso luego de esta breve pausa y seguimos con más para ustedes aquí en Sobre la Mesa. Y bueno, ya lo mencionábamos antes de irnos al corte, ahora es turno de escuchar a Verónica Ángeles desde su perspectiva periodística, porque es importante sin duda también conocer o recordar, mejor dicho, cómo en el marco del 8M pues se ha avanzado mucho en materia de los derechos de las mujeres. Escuchábamos ahora pues esas oportunidades, ese acercamiento directo que se da para quienes están pasando por alguna situación, y que sí, hay un camino largo todavía que recorrer, pero creo que algo se está haciendo bien desde pues esta posibilidad de que las mujeres puedan encabezar ya este tipo de instancias y que además pues puedan entender
al final la situación que pueden o que podemos vivir pues las mujeres en el estado de Hidalgo, ¿no? Hablando ahora especialmente de la entidad. Pero, Vero, ¿tú qué dices después de escuchar todo lo que nos compartieron? Gracias, Mara. Pues mira, nosotros desde la revista lo que hacemos es en dos aristas, por así decirlo, ¿no? La arista periodística, que es donde nos busca la gente para comentarnos de algún tema, sobre algún asunto, y desde el punto de vista jurídico. Okay. La verdad es que nos llegan personas que no saben, que han sido víctimas de delitos y que no saben ni siquiera a dónde, a qué instancia acudir, o así el primer paso, darlo, ¿no? Eso no saben, no tienen ni la menor idea de qué hacer, a dónde acudir, con quién ir, a qué personas buscar, nada. Desde que damos acompañamiento, a lo mejor nos ha tocado ver a la mamá que es madre de una niña víctima de feminicidio y que me dice, oiga señorita, es que yo no entiendo por qué al agresor de mi hija solamente le dieron 1 año de sentencia, ¿no? Y era un adolescente. Entonces, sí. Tú así como que dices, así le explico, la ley, ¿no? Ajá, le explico Sí. por qué la ley de justicia para adolescentes, ¿no? Desde que le das acompañamiento a una mujer que perdió a su hija, bueno, que a lo mejor mañosamente el esposo la hace incurrir en una violencia y la acusa de violencia familiar, en ese momento le quita a su hija, le dictan una restricción de 60 días, no se puede acercar y el esposo ya le quitó a la niña, ya tiene una restricción y además tiene dos acusaciones, una por violencia familiar y una por abuso sexual en contra de ella, ¿no? De la chava. Y tú dices, oye, todo eso está amañado, o sea, él sabía perfectamente qué hacer, cómo hacerlo. Manipuló. Ajá. Y llegas a lo mejor a los juzgados y ojalá ella se encuentre una jueza que la juzgue con perspectiva de género, ¿no? Ojalá. Pero pasa igual mucho que llegan a esas instancias o llegan a la Procuraduría o llegan al Instituto de Derechos de las Mujeres y le preguntan, oigan, es que ¿qué tengo que hacer? Y como están saturados de trabajo, muchas veces, la verdad, los desaniman. O sea, a mí me ha tocado llevar a mujeres que me dicen, no, es que en el Centro de Justicia de Mujeres ya me dijeron que, pues que no me pueden ayudar. Y yo, no, es que vuelve, regresa ahí. O es que en la Procuraduría el MP o la MP ya me dijo que pues mi caso seguramente lo voy a perder, ¿no? Y son víctimas de violencia vicaria, son víctimas. Nosotros desde la revista, la verdad es que sí soy licenciada en Derecho recientemente, pero pues tampoco lo sé todo, ¿no? Lo que yo hago es acompañarme de otros abogados que sí tienen la idea en familiar, en penal, en otro. Entonces les hablo y les digo, oigan, tengo una mujer, ¿no? Aquí a la que me está pidiendo mi ayuda y me dice, y les damos acompañamiento, la verdad, eso hacemos desde la revista, desde la perspectiva periodística, pues se trata de darles ahora sí como un acompañamiento más integral, porque ya les damos seguimiento, visibilizamos su asunto y tratamos de darle, pues… Desde también sus posibilidades, pues poder darle este acompañamiento. Y justo, pues me gustaría retomar ese tema para ceder la palabra de este lado a quienes nos acompañan, pues Cas desde la Procuraduría, Dulce desde el Centro de Justicia. También importante destacar cómo, sí, la verdad es que lamentablemente a veces para las mujeres, pues existe como poca credibilidad en las autoridades. A veces incluso antes de acercarse ya se están sintiendo rechazadas o porque supieron de algún caso similar, ya pues piensan que les va a ocurrir igual o que no hay solución o que son casos que se cierran. Ustedes desde también, claro, el área que les corresponde, ¿cómo pudieran dar esta garantía? ¿Cómo pudieran compartirle a quienes nos ven, especialmente, claro, a las mujeres, que se les va a escuchar y que se les va a atender y saber decirles cuáles son los canales que tienen que seguir para que puedan ser escuchadas? Porque casos, estoy segura de que hay miles y de que, claro, se atienden desde las instancias, pero ¿qué es lo que puede reforzar la credibilidad en quienes requieren justo este acercamiento? Mira, Mara, en el área de justicia restaurativa de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo,
Nosotros, el tipo de delito, por ejemplo, de violencia familiar, no es susceptible a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Pero déjame, creo que ese tema ya le va a corresponder un poco más a Dulce en esa área, porque tienen ese magnífico instituto que es totalmente integral. Pero desde el área de mi trinchera puedo decir que claro que llegan las mujeres con esa necesidad de que se le haga justicia en otro tipo de delitos, ¿no? Estos delitos que en el área son delitos que se inician por querella, son delitos culposos, son delitos patrimoniales sin violencia sobre personas, ¿no? Te estoy hablando de un fraude, te estoy hablando de un abuso de confianza, te estoy hablando de un robo, te estoy hablando de daño en la propiedad, ¿no? Y que claro que se acercan con nosotros en el tema de, oye, no tengo dinero para un abogado, ¿no? Para llevar mi caso, y claro que nosotros generamos esa parte de otorgarle justicia, claro, con una perspectiva de género en el tema de no necesitas un abogado, ¿no? Nosotros en el área no es necesario tener un abogado porque ya la persona especializada que está con ellos, que es el facilitador, les va a otorgar esas herramientas para que puedan llegar a través del diálogo a solucionar sus conflictos. O sea, hemos tenido conflictos en verdad de mujeres que dicen, es que no me puedo acercar con ustedes o no puedo llegar a Procuraduría porque sé que voy a necesitar un gasto, ¿no? Entonces, pues también invitarlos que en esta área de Procuraduría no requieres ese abogado. O sea, claro que tienes esa persona especializada que te puede asesorar, que puede solucionar tu conflicto, ¿no? Pero sí quedar claro en este tema que el delito de violencia familiar no es susceptible de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ok, gracias. Ahora sí, cediendo también la palabra a Dulce, en respuesta a esto que comentamos, ¿qué pasa también con pues estas mujeres que se acercan y que a veces o no tienen una respuesta como quisieran o pues les falta también esa credibilidad? Desde el Centro de Justicia, ¿cómo va esta operación? Mira, nosotros dentro de las rama tanto penal como familiar ofertamos un taller jurídico, tanto en materia penal como en materia familiar. Esos talleres tienen como finalidad justo lograr la alfabetización jurídica de nuestras usuarias, es decir, que les podamos explicar todo, cualquier duda, cualquier situación, ¿no? O sea, desde que ustedes ponen un pie en el Ministerio Público, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis consecuencias? ¿Qué puede pasar con mi proceso? Justo los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? ¿Mi proceso es susceptible de ello o no? ¿Qué pasa si yo accedo o no accedo? Ya en una etapa de audiencias, ¿es posible que yo logre esto con la persona a la que estoy denunciando? ¿Sí o no? ¿O por qué no? Dejarles súper en claro que los medios alternos, como bien lo comentó la maestra, pues requerimos de voluntad de las partes, ¿no? Que a nadie se le puede obligar a acceder a un medio alterno y que eventualmente siempre tienen que estar debidamente asesoradas e informadas por sus abogados, ¿no? Por eso tienen su abogado en materia penal y su abogado en materia familiar. Y obviamente de la mano siempre se los hacemos mucho hincapié el tratamiento psicológico, ¿no? Las psicólogas que tenemos en centro, los abogados que tenemos en centro, es personal capacitado y especializado justo para tratar este tipo de situaciones en violencia de género, ¿no? Entonces creo que pasamos por varios procesos, son etapas que a veces nos llevan un poco de tiempo, pero siempre el compromiso de nuestro trabajo es eso, sacar adelante estas situaciones que afectan pues de alguna manera a las mujeres en Hidalgo y el compromiso, ¿no? Que tenemos trabajar en favor de ellas, siempre generando su acceso a la justicia. Además, qué complicado debe ser, porque hablaba hace rato de que son tal vez cientos o miles de casos los que se les presentan, pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Entonces es atender cada caso, no generalizar los fraudes, los robos, lo que nos comentabas, sino que cada uno pues pueda tener la atención personalizada a cómo se está viviendo o a cómo lo están pasando y que al final pues se pueda tener una resolución. ¿Quisieran compartirnos algún caso en especial para que pues también ya en particular podamos tener como, no sé, alguna idea de los tipos de casos que se atienden? ¿Alguno que recuerden? Pues en particular, en algún momento a mí me tocó atender de manera directa a una usuaria que ya era un adulto mayor, tenía 72 años y la peculiaridad con ella es que su generador de violencia era su hijo y él era esquizofrénico. Entonces, jurídicamente es una cuestión compleja porque incluso la misma ley da la apertura a que existan procesos donde las personas que son imputadas, como en este caso su hijo, pues tenga esta característica, ¿no? Que era una persona que padecía de esquizofrenia.
Entonces, en el camino, pues de reconocer obviamente el trabajo de la Procuraduría, porque la verdad sí fue como muy constante con la usuaria. También ella no se podía trasladar desde su domicilio hasta el centro, entonces generábamos junto con las trabajadoras sociales estrategias para que pudieran llevarla a las citas, para que nos pudieran apoyar, porque ella traía silla de ruedas, ¿no? Entonces fue un proceso bastante complejo. Al final lo que se logró en juicio, porque esto tuvo que llegar a juicio por la característica de que él era una persona esquizofrénica, la jueza tuvo que declararlo así, como una persona inimputable, y basándonos en ello, pues lo que se logró fue que la usuaria, la misma jueza dijo, yo tengo que cuidarla a usted incluso de sí misma, porque entiendo que el amor hacia su hijo le va a permitir el acceso completamente otra vez al hogar y a mí me le va a generar otra vez violencia. Entonces, lo que se hizo, la verdad, creo que fue un trabajo de todas las instituciones, porque en ese momento la defensa de él era Defensoría Pública, entonces trabajamos con Defensoría Pública, el Tribunal, Procuraduría y nosotros como centro en buscar también que él tuviera una red de apoyo para respaldarla, para hacer que esta situación pues cesara de alguna u otra forma y nosotros en fortalecer a la usuaria en entender que si bien era su hijo, si ellos seguían conviviendo de la manera en que lo hacían, pues era un daño que eventualmente podría acabar en una tragedia, ¿no? Entonces, pues sí, se juegan con varios papeles, pero pues vamos poco a poco, ¿no? Justo a eso me refiero con la particularidad de cada caso. Ahorita nos acabas de compartir uno, pero creo que no terminaríamos de platicar o de contar cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí, claro, el destacar ese actuar, porque pues la señora al final se acercó, ¿no? Si Claro. no se hubiera acercado, pues el caso cómo hubiera seguido o en qué pudo haber terminado, y si se acercó, pues es porque a lo mejor ya ni ella misma encontraba una solución a lo que estaba viviendo. Y justo este tipo de casos es a los que nos referimos, que bueno, pues se deben atender y que bueno que lo resaltas, Dulce, se busca la manera de poder hacerlo. Si al final hay algunos obstáculos, bueno, pues cómo podemos resolver, cómo lo podemos solventar. Pasando de este lado, maestra Oralia, pues también me gustaría que nos compartiera algún caso que se haya atendido para poder tener también este panorama de cómo reciben y atienden ustedes en el Instituto de las Mujeres. Sí, de acuerdo. Mira, me parece que igual que el Centro de Justicia tenemos un protocolo para la atención especializada. Y en este protocolo nos va marcando como todas estas diferentes etapas de atención, ¿no? En donde en la primera parte es poder identificar el nivel de riesgo de las mujeres con relación a la violencia que están viviendo. Algo importante y un poco con lo que preguntas es que de acuerdo a las propias atribuciones institucionales lo que atendemos es la violencia familiar y de género. Entonces, mucho de lo que llega a suceder en los municipios y vaya aquí en el estado también es que cuando hay un tema de mujeres y situaciones de violencia no las remiten, ¿no? O sea, llegan con nosotras. Entonces, en ese sentido, te digo que está establecido estas etapas de atención, ¿no? O sea, tenemos esta unidad de primer contacto donde atendemos a todas aquellas las mujeres que llegan a nuestras instalaciones aquí en Pachuca y en nuestros centros libres, en donde se identifica esta necesidad que tienen las mujeres y se identifica esta parte importante del nivel de violencia que están viviendo, ¿no? En función de eso se establece un actuar o una serie de actuaciones, porque pues no es lo mismo alguien que llega con una situación de violencia a lo mejor de mucho tiempo y lo que necesitamos es que básicamente lo identifiquen, que identifiquen la violencia, porque a veces la violencia está completamente tan naturalizada que llegan porque se sienten mal y no saben ellas ni por qué. Entonces, esa es como una parte importante y cuando hay una violencia o un nivel de riesgo moderado también es como pasan como a otro momento y bueno, cuando existe un riesgo de violencia extremo, ¿no? Hay una serie de indicadores, hay todo un parámetro que puede darnos la posibilidad de identificar qué cosa es lo que necesita, pero algo también bien importante es la escucha de las mujeres. O sea, es escucharlas, porque a lo mejor nosotros en este proceso de seguimiento de nuestras actuaciones podemos decir, no, lo que necesita es esto, cuando en realidad lo que tenemos que escuchar y actuar es en función de lo que la mujer está pidiendo, ¿no? Y si la mujer también acepta, porque ese es el otro tema, ¿no? Nosotros podemos determinar, no, bueno, necesita irse a tal lado, hacer esto, pero si las mujeres no te lo aceptan, o sea, es complejo incluso hasta poder llegar a concluir los procesos, porque algo bien importante de estos procesos que realizamos las instituciones es que las personas o las mujeres en particular estén conscientes de que es una necesidad y que esto les está afectando de manera personal. Por eso para nosotras es tan relevante que identifiquen la violencia como algo que no es normal, porque cuando lo traen tan naturalizada, aunque tú le digas, haz esto, haz lo otro, o sea, es complejo. Sí, sí, Ajá. sí.
Entonces, bueno, un poco con esto que te comento, yo no estoy de manera directa en la atención, pero me ha tocado recibir y atender mujeres. Por ejemplo, el caso de una mujer. Si Perdón. gusta, lo platicamos regresando Ok, del claro que corte. sí, claro que sí. Dejamos pendiente el caso que nos vas a compartir porque tenemos que irnos rapidísimo a la pausa. Pero ahorita nos cuentas. Claro que Vamos sí. al corte y regresamos aquí a Sobre la Mesa. Regresamos y seguimos con más para ustedes aquí en Sobre la Mesa, hoy con temática especial en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Así que vamos a seguir escuchando a la maestra Oralia. Tenía por allí pendiente un caso que nos iba a compartir que llamó su atención, que pues brindó el apoyo dentro del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Bueno. Sí, claro que sí. Pues mira, una mujer que se acerca al instituto y lo que presenta o lo que ella declara es una cuestión de violencia comunitaria. Es decir, que ella nació en una localidad en Acasochitlán, tuvo que salir, o se casa ahí y tuvo que salir por algunas cuestiones. Cuando regresa a su localidad, la propia comunidad, sobre todo la parte de las autoridades, ¿no? Los delegados, los grupos de autoridad, pues deciden que no puede estar ahí porque además ella se divorció estando fuera. Y, o sea, es una situación muy compleja que sí se requiere de hacer como una labor o una intervención incluso de varias instituciones por las atribuciones. Nosotras podemos seguir trabajando en el contexto del favorecer incluso su salud emocional, su salud mental y obviamente con la canalización en particular a otras instituciones, ¿no? O sea, es complejo. Me parece tan importante el 8 de marzo seguir manifestando, seguir diciendo que aunque tengamos un montón de avances, todavía las mujeres están viviendo algunas situaciones que les limitan, que las lastiman, que las discriminan, ¿no? Claro, sí, muchas gracias. Sí, justo es el mensaje que también es importante compartir, ¿no? Y lo que decía, que todavía pues hay un camino que recorrer. En este camino, y siguiendo la palabra ahora a Vero Ángeles, comentabas hace unos momentos, Vero, que es licenciada en Derecho también, y desde ahí también quisiera que nos compartieras. Actualmente existen ya leyes que llevan los nombres de mujeres y que buscan justo hacer justicia para diferentes temas. Estamos hablando de la Ley Olimpia en cuanto a la violencia digital, difusión de contenido íntimo, la Ley Malena, que recuerdo pues va también para las personas que cometen agresión en contra de alguna mujer, como fue a Malena con ácido y que se convierten pues en peligros mortales. La Ley Ingrid, que bueno, pues es también a propósito de la difusión pues de material cuando ocurren este tipo de actos de homicidios, feminicidios, bueno, hablando en este caso específico. Todo este camino que decía hace unos momentos y que se ha recorrido y en el cual se ha avanzado gracias, por ejemplo, a leyes como esta, pues, ¿qué podríamos decir? Que también a base o con base en casos lamentables de vivencias de mujeres, pues ahora se puede también tener una mayor defensa para quienes viven casos similares. También recientemente en el Congreso del Estado se presentó la que le llaman la Ley Mariana, igual, que esa es por la cuestión de que primero lo hicieron pasar como un suicidio y resultó que era un feminicidio. Ha habido avances en cuanto a leyes, pero por ejemplo, la ley te marca igualdad sustantiva en los cargos públicos, ¿no? Pero solo por mencionarte un ejemplo, el gabinete estatal, ¿no? Vemos como a 6 mujeres y a 12 hombres, ¿no? Solo por mencionar, o sea, y la ley ya establece igualdad sustantiva en cargos públicos. O las personas, ayer, por ejemplo, yo estaba mirando la mañanera, todas las que hablaron eran mujeres, las que tomaron la palabra ayer. Pero los hombres estaban insertos y ellos eran sus jefes, de todas las que ayer se presentaron. Entonces, no se hablaron porque se habló Neri y habló el procurador. Pero es que la ley a lo mejor la ley ya tiene muchas cosas. Solamente sería cumplirlas. O sea, solamente sí sería tener esa voluntad política y de todo para que de verdad haya igualdad y que además, por ejemplo, la ley igual ya te marca política pública, porque muchas mujeres no están en el cargo no porque no quieran, se los ofrecen y dicen no,
pero a veces no es porque no quieran, sino porque igual la política pública, o sea, las mujeres siguen viendo desde su familia qué comen los niños, quién los va a cuidar, el tiempo con ellos, ¿no? En caso de que sean mamás. En el caso de que no sean, o sea, de que no, también son cuidadoras de personas, o sea, no hay algo que estimule, que diga, ¿sabes qué? No te preocupes, tus hijos van a estar aquí bien cuidaditos mientras tú te vas a ser diputada, mientras tú te vas a ser secretaria de Estado, mientras tú vas a atender una función pública. No lo hay. Y las mujeres como que dicen, no puedo dejar a mis hijos, ¿no? En el caso de las que somos madres, ¿no? O el horario de la escuela, ¿no? Tú ves las instancias, las dependencias públicas y en el gobierno incluso, las mamás ya llegan con sus hijos el último viernes de cada mes, cuando les dejan llevarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque son las encargadas de darles cuidados y atenciones. No hay en verdad falta, si me dices que falta, una política pública que te diga, a ti mujer, tus hijos van a estar aquí cuidados, pero en todo, ¿no? O sea, como científica, como empleada, o sea, como en el campo mismo, o sea, las mujeres no hay muchas ejidatarias, porque igual, así como la de la comunidad, les niegan el acceso, ¿no? Y ahí es por votación. En todos lados ha habido avances, sí, no lo niego, pero creo que todavía falta mucho camino y es como cosas muy básicas. Sin duda, todavía falta mucho camino por recorrer y esperemos que pues pueda llegar un momento en el que podamos además ser testigos de decir, pues ya se logró ahora sí la verdadera equidad, porque sin duda yo también pues soy madre y también por supuesto que comprendo, ¿no?, lo difícil que es el poder trabajar y a la vez atender a tus hijos, atender tu casa. Y aunque hablan por allí de que los hombres pudieran ser padres presentes, sí, yo también soy defensora de que no es lo mismo, definitivamente, No. aunque estén presentes, no es lo mismo para nosotras las mujeres. Oigan, pero justo para ir cerrando, también, pues antes de, cuando tuve oportunidad de contactarlas, les decía que a mí me gustaría destacar esa parte de ustedes, pues más personal, ¿no? Más como mujeres, más como justo lo que retomabas o lo que mencionabas hace unos momentos, Vero, el decir, ¿cómo están llevando esta función, esta responsabilidad, este cargo que tienen actualmente en la función pública? Pero bueno, pues además cumplir como, o más que cumplir, ser mujer, ¿no? Yo diría simplemente eso. Entonces, bueno, pues tenemos un minuto para cada una de ustedes para justo cerrar con eso y que pues me digan esa parte personal, ¿no? ¿Qué tan difícil es el reto de llevar un área como la que ustedes llevan y además pues cumplir con las funciones que tienen que hacer en casa? Cas, cuéntame. Pues Mara, ¿qué te puedo decir? Es un reto que le reconozco a todas las mujeres, que me reconozco diario, soy mamá, ¿no? Tengo doble jornada, la segunda es la más placentera, creo que es una de las más difíciles porque luego romantizamos la maternidad y es un poco complicada, realmente amo y adoro a mis hijos, pero es muy complicado y más cuando queremos esta parte profesional de desarrollarnos, realmente que siempre fue un sueño, ¿no? Desde niña el yo quiero estar en un lugar, ¿no? Yo quiero tener mi despacho, yo quiero formar parte de una asociación, o sea, siempre esas ganas de salir adelante y que es algo que le siembro diario y día a día a mi hija, que nunca se le olvide, que es una líder, que es alguien fuerte, realmente algo que sí personalmente le reconozco al jefe del despacho de la Procuraduría, al licenciado Francisco Ángel Fernández Hasbun, es que es muy empático con nosotros, con las mujeres, más cuando somos mamás, ¿no? O sea, este tipo de direcciones, este tipo de puestos, claro que nos exige, híjole, mucho tiempo. Nos exige ese tiempo que, híjole, nuestro día no se vuelve 24 horas, ¿no? Hay veces lo hacemos de 72. Sí. Pero también le reconozco, aparte de mi personal, que arriba del 65% somos mujeres y arriba de un 54% son madres,
¿no? Entonces se los reconozco también porque son excelentes profesionistas, como madres ejemplares que también son madres de niñas, y esas niñas traen ese ejemplo de claro que puedo ser directora, claro que puedo ser diputada, claro que puedo ser presidenta, ¿no? Que estamos en esa época que a mi hija, claro que ese chip lo trae en la cabeza. Si quieres ser presidenta de la República, lucha por ese sueño porque lo vas a lograr, ¿no? Entonces, es esa parte. Comentarte que en el Centro de Justicia Restaurativa de Procuraduría, el 88% de los directivos del centro que está a mi cargo son mujeres, ¿no? Entonces, esa cabida de las mujeres en esos puestos de liderazgo, claro que lo hay en Procuraduría, me consta en mi área, y claro que damos la diferencia. 100% damos la diferencia y damos ese servicio también con perspectiva de género para las mujeres y para todas las mujeres hidalguenses. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Cas. Pues ahí está, claro, el ejemplo, además también con lo que estás fomentando en tu pequeñita y que es de lo que se trata. Dulce, rapidísimo también, si me apoyas, con, pues, ¿cómo te sientes siendo mujer? Pues para mí, desde siempre ser abogada ha sido lo mejor, ¿no? Y en general este trabajo que es mujeres apoyando mujeres, porque todas mis compañeras en el área operativa somos mujeres, todas las subdirectoras somos mujeres. Bien. Y creo que ese es el respaldo mayor, ¿no? Sentir que hay un equipo de trabajo que reconforta, que fortalece, que da apertura al diálogo, a conocer nuestras áreas de oportunidad y que estamos echándonos porras todos los días. Que digo, la maestra Isabel es una gran líder, siempre tiene la puerta abierta, siempre está dispuesta a escucharnos y creo que eso nos facilita mucho este esfuerzo de todos los días, ¿no? Tenemos asesoras, la mayor parte de ellas son mujeres, trabajadoras sociales, psicólogas. Hay una mínima cantidad de hombres que también no hago de menos su esfuerzo. Sin embargo, pues sí, la carga es Centro de Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, apoyando mujeres. Y creo que es algo que nos ha fortalecido mucho. Es una recompensa muy grande saber que alguien se va con la idea más clara de lo que quiere para su vida, porque es eso, creo que en determinado momento sí esto cambia vidas, ¿no? Entonces es una responsabilidad enorme, pero contenta, la verdad muy contenta. Es una labor titánica, pero feliz. Con grandes satisfacciones. Mujeres Claro. apoyando a mujeres ahí en el Centro de Justicia. Así Me agradó. Muchas gracias, Dulce. Por acá, rapidísimo, en unos segunditos. Sí, claro que sí. Mira, yo tengo ya mucho tiempo trabajando el tema y claro que he vivido cuestiones de encanto, pero también de desencanto, ¿no? O sea, porque si bien hemos tenido, o sea, el tema como tal está posicionado en la agenda pública que ya tiene unos 20, 30 años, a veces les comento a mis compañeras, me voy a dormir y al otro día vuelvo a encontrar un muro, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de las instituciones, o no hablaría de instituciones, sino de la parte de los servidores públicos, ¿no? Que no creen con el tema no les parece importante y demás, ¿no? De manera personal, un poco en resonancia con lo que comentan mis antecesoras, esto se convierte en tu vida, te determina la vida, ¿no? Entonces yo ya soy abuela y con todo este tiempo que he estado trabajando, el tema por supuesto que ha determinado mi foco, o sea, qué quiero, para dónde voy. Y bueno, también en el instituto el 98% somos mujeres, hay 7 hombres nada más. Y el otro dato súper importante es que de este total de mujeres, como el 60% está en esta etapa reproductiva, es decir, en esta etapa de crianzas, en esta etapa de embarazarse como nuestra directora y de tener una criatura. Entonces, este es un tema que vivimos con esta perspectiva de género y bueno, también esta mirada de la propia directora contribuye, ¿no? Claro. Y contribuye a que todas de alguna manera pues, nos estemos apoyando y respaldando. Justo, muchas gracias. Y rapidísimo también, Vero, ¿cómo llevas tu labor en el ejercicio del periodismo, pero además como mujer? ¿Cómo combinas, no? Sí, exacto. ¿Cómo terminas combinando? Pues igual es un poco complicado, pero la verdad es que aquí ha habido más facilidades porque el horario, pues tú lo manejas a tu antojo, ¿no? Salvo que haya algún evento o algo así, pues ya es más fácil en ese sentido, porque no tengo que salir, oiga, tengo que salir a la junta, ¿no? O tengo que salir al festival, o tengo que, no, o sea, eso ya yo lo miro, yo lo acomodo a mi gusto, pero hay personas que en primera pues no han tenido ni las mismas facilidades, ni tienen la misma posibilidad que nosotras, ni siquiera ni de estudiar, ¿no? Para empezar, o de ir a la escuela. Entonces yo creo que en eso deberíamos de pensar las personas que ya tienen la posibilidad de tomar decisiones,
También decía recientemente la acabo de entrevistar, le digo, bueno, ¿qué haces tú desde tu ámbito, no? Y me dice, bueno, yo por empezar nunca le niego un permiso a una de las mujeres, ¿no? Independientemente para lo que me lo pida. Y yo, ese es buen punto. Sí, mucha empatía, ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo que hay que ser empáticas y hay que, pues, ver por las demás, ¿no? Ver por las demás. Luego dicen que como reportera no soy tan sorora, pero esa es otra cosa. Ya aplicas otros tipos de análisis. Bien, pero muchísimas gracias. Gracias, maestra Oralia, también. Muchas gracias, Dulce. Gracias, Cas, por habernos acompañado. Para mí un honor poder compartir con puras mujeres en esta edición de Sobre la Mesa y despidiéndonos de esta manera, agradeciéndole también a usted el favor de su compañía y recordándole que todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.